Espíritu, Señor. Transmitimos vida. Usted va a transmitir la vida del Espíritu. La vida de Cristo está reflejada en usted y la va a transmitir a otros también. Esa vida de Cristo va a fluir. Va a empezar a fluir vida del Espíritu para otros. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Gloria a Dios. Dele ese fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Tome su lugar, por favor. Y vaya conmigo al libro de Éxodo, nuevamente, Éxodo capítulo número 3, y leemos versículos 1, 2 y 3. Éxodo capítulo 3, versículos 1, 2 y 3. Leemos esta palabra con la bendición de nuestro Padre Celestial, gloria a Dios. Dice que apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto. Llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio la zarza que ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Amén. Gloria a Dios. Bien, hemos venido tratando el tema: una zarza sin fuego es común. Pero también hemos considerado que una zarza con fuego es especial. Y esa zarza creo que somos tú y yo. Amén. Al venir el Señor Jesucristo, nosotros somos tomados por el Espíritu. O sea, al venir Cristo a nuestras vidas, al abrir nuestros corazones para Él, somos tomados por el Espíritu Santo y Él nos escoge a nosotros y nos hace suyos, nos hace para Él, nos hace especial, nos hace único para ser usados exclusivamente por Él, por el Espíritu Santo de Dios. Y hemos dicho que el Espíritu Santo es el sello de nuestra salvación, basado en lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. Recuerde que ahí habla de las arras de nuestra herencia. Tiene que ver con que cuando nosotros abrimos nuestro corazón para Cristo, el Espíritu Santo entra y es como un sello que nos coloca a nosotros diciendo que estamos nosotros separados para Él. Amén. A través de su Espíritu. Quiere decir esto que cuando recibimos a Cristo, el Espíritu Santo viene a nosotros y empieza a hacer su obra de regeneración. Él empieza a regenerar nuestras vidas y todo nuestro ser, de acuerdo a lo que dice Tito, recuerde capítulo 3, versículo 5, Tito 3:5, que nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación. ¿En quién? En el Espíritu Santo. Ahí está claro, ¿cierto? Entonces habla de esa regeneración, santificación por el Espíritu Santo. Dicho esto, nosotros debemos entender, escúcheme bien por favor, dicho esto, debemos entender la importancia, entendamos la importancia de establecer la diferencia entre el Espíritu Santo que viene a residir en nosotros en el momento de la obra de salvación, como dice Juan capítulo 3, versículo 5. Jesús dijo allí en Juan 3:5, de cierto os digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no naciere de agua y del Espíritu, o sea que cuando está hablando no naciere del Espíritu, entonces está hablando allí de que al abrir nuestro corazón para Él, el Espíritu Santo entra y empieza a hacer todo nuevo en nuestras vidas. Entonces,
tenemos que establecer la diferencia entre la importancia de la obra del Espíritu Santo en nosotros como muestra de salvación y el bautismo del Espíritu Santo en nuestras vidas, que el mismo Jesús dijo que nosotros íbamos a recibir. Recuerde Hechos capítulo 1, versículo 4 y versículo 5, que Jesús le dijo a los discípulos: esperen la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Juan ciertamente bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces el Señor allí les está hablando ahora de otro evento, que es el recibir el bautismo del Espíritu Santo, porque recuerde que en Juan 20:22 Jesús ya había establecido en los discípulos la obra de salvación cuando les dice: reciban el Espíritu Santo, y sopla sobre ellos, ¿cierto? ¿Estamos claros en eso? Entonces, nosotros como hijos de Dios, al leer las Escrituras, debemos empezar a identificar lo que Dios tiene para nosotros en nuestra vida cristiana, como en este contexto del que estamos hablando acerca del Espíritu Santo. Lo que quiere hacer el Espíritu Santo en nosotros, con nosotros, debemos comprender que tenemos el Espíritu Santo, pero ahora nosotros necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. Estamos hablando de esto que es muy importante. Hemos dicho que la promesa de la que habló el Señor con respecto a la venida del Espíritu Santo, como Él se refirió allí en Juan capítulo 14, versículo 16, Él habló diciendo: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. O sea, el Señor le estaba diciendo a los discípulos: yo voy a rogar al Padre para que envíe otro consolador, porque yo me tengo que ir, pero va a venir otro consolador. Y cuando habla de otro, esa palabra otro en griego es la palabra aios, que significa uno de las mismas características. Aios significa uno de las mismas cualidades, o sea que estaba hablando no de uno diferente al Señor Jesús, no, estaba hablando del Señor Jesús como Dios, del Espíritu Santo como Dios en ese momento. Por eso le dice: yo rogaré al Padre y enviaré otro consolador de las mismas características mías. ¿Estamos, iglesia? Amén. Entonces, ahí en Juan 14, 16, el Señor les está hablando de esa promesa del Espíritu Santo, y quiero que nos reenfoquemos en lo que habíamos enseñado el domingo pasado. Aquí se manifiesta un triple aspecto del Espíritu Santo en la iglesia a partir de ese texto. O sea, quiere decir que el Espíritu Santo viene a estar, recuerde, con nosotros, en nosotros y sobre nosotros. Amén. Juan 14, 16 y 17. Permítame leer, por favor, el versículo número 17 de Juan capítulo 14, que dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros, estará en vosotros. Y aquí están los dos aspectos de los cuales ya hablamos el domingo pasado. Lo que significa el Espíritu Santo con nosotros y lo que significa el Espíritu Santo en nosotros. Así que vamos a pasar al aspecto número 3 y como punto número 1 este día. Entonces miremos qué quiere decir que el Espíritu Santo viene a estar sobre nosotros, Ya vimos con nosotros, en nosotros y ahora sobre nosotros. Lucas 24, 49, Hechos capítulo 1, versículo número 8. Allí en Lucas capítulo 24, versículo 49, leemos lo que dice el texto, por favor.
de Lucas 24:49, el texto dice: he aquí yo os enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Y en Hechos capítulo 1, versículo número 8, que es el texto que también conocemos mucho, el Señor le dijo a los discípulos: ustedes recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Observe entonces que ahí aparece la frase o la palabra sobre vosotros. Entonces, de acuerdo con estos textos de Lucas y de Hechos, el Espíritu Santo vino a estar con nosotros. Recuerde que Lucas habla de ser investidos del poder de lo alto. Aquí Hechos dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Quiere decir que vamos a ser investidos del poder desde el cielo. Amén. Viene la poderosa bendición del Espíritu Santo de Dios. Porque cuando habla de investirnos, o sea, viene a investirnos de su poder para que nosotros podamos poder confrontar las obras del enemigo, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. Entonces necesitamos un poder sobrenatural. Ahora, la palabra investir significa conferir una dignidad. Conferir una dignidad. Es un poder para poder hacer su obra. Un poder para poder hacer su obra. Por eso él dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. O sea que es un poder sobrenatural para poder hacer su obra. ¿Estamos, iglesia? Recuerde que nuestra lucha no es contra sangre y carne, no es en nuestra fuerza, es por el Espíritu de Dios, como dice Zacarías 4:6. Amén. No es con ejército, no es con fuerza, sino es con el Espíritu de Jehová. Amén. Entonces, es un poder para hacer su obra, para poder cumplir nosotros nuestra misión en la tierra, o la que Él ha encomendado a nosotros, y extender su reino. Gloria a Dios. En segundo lugar, o número 2, el Espíritu Santo viene a estar sobre nosotros. El Espíritu Santo vino a estar sobre nosotros para darnos una investidura de poder sobrenatural. Escuche, para libertar a los que están en tinieblas, porque es una guerra para desatar a los cautivos por el mundo, por el sistema del mundo y por Satanás. Entonces, mire este segundo punto de por qué viene el Espíritu Santo sobre nosotros. Un poder sobrenatural para libertar a los que están en tinieblas, porque es una guerra contra aquellos que están sometidos por el sistema y por el mismo Satanás. Esto es muy importante que nosotros lo podamos comprender y tener bien claro. En Lucas capítulo 10, versículo 3, Lucas 10, 3, ahí el Señor le dice a sus discípulos: he aquí yo os envío como corderos en medio de ¿qué? De lobos. O sea que es una lucha. El Señor los envía a los 70, le dice: van como corderos en medio del lobo, pero no se dejen comer por esos lobos. Y ahora miremos lo que dice este mismo capítulo 10, versículo 19, Lucas 19. Y aquí yo os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada los va a dañar. Qué promesa importante para nosotros, ¿cierto?
ustedes van a hollar. Les doy autoridad para que ustedes hollen serpientes y escorpiones. Cuando habla de hollar serpientes y escorpiones, no es cuando usted le sale un escorpión y lo mata en su casa, o una serpiente si está en el monte. No se refiere a eso. Serpientes y escorpiones son la fuerza poderosa de las tinieblas que usa a brujos, a hechiceros, a satánicos, a los masones, que hacen sus actividades demoníacas contra la sociedad, contra la iglesia, contra la familia, contra los pastores. Entonces él dice, les doy autoridad para que ustedes pisoteen toda esa fuerza del diablo que viene contra la iglesia, que viene contra la familia. Tienen la autoridad para hacerlo. Y dice, y sobre toda fuerza del mal. Amén. Y nada te dañará. Amén. O sea que tenemos una cobertura cuando creemos en su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, con respecto a esto de recibir ese poder sobrenatural del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, que es una guerra. Mire, por ejemplo, la guerra que tuvo Moisés para libertar al pueblo de Dios de Egipto y de Faraón. Hubo una guerra, ¿cierto? Él peleó terriblemente contra esos espíritus, contra esos dioses, contra el mismo Faraón que le decía hoy sí y después le decía no, hoy no, mañana sí. Era una lucha terrible, pero Moisés le creyó a Dios. Amén. Él perseveró y él fue fiel, pero la batalla fue fuerte. Entonces es una lucha fuerte porque Satanás no quiere soltar a los que tiene cautivos. Eso hacía Faraón. Faraón no quería soltar a los que le estaban sirviendo, a aquellos de los cuales estaba aprovechándose. Y el diablo no quiere soltar a los que tiene cautivos de ninguna manera. Por eso es una guerra. Entonces, debido a eso, hay que orar fuertemente. ¿Qué tenemos que hacer? Orar fuertemente, rendirnos más al Señor para que estas personas puedan ser libres de esos espíritus. O sea, recuerde que es una batalla espiritual. Tienes la autoridad para hollar esos espíritus que están sobre esas personas. Tú tienes la autoridad, amén. Entonces tenemos que entrar en una batalla para que esas personas sean libres de esos espíritus inmundos. Ahora, quiero que preste atención a esto. Si el Señor le permitiera por unos cuantos segundos a usted ver los espíritus que están cautivando a las personas, si Dios le permitiera ver a usted de eso, cómo los demonios tienen cautiva a las personas, usted le va a decir al Señor, Señor, por favor, no me muestres eso. Yo no quiero ver eso. ¿Por qué? Porque los demonios son terribles. Los demonios, aparte de terribles, son horribles. Si usted ha tenido la oportunidad de ver, mi esposa y yo lo hemos visto en sueños, los demonios peleando. Algunos son babosos. Yo los he tocado echándolos fuera. Son babosos, son horrorosos. Entonces, si Dios le permite ver un espíritu sobre una persona, usted le va a decir, Señor, no me muestres eso más. Ahora, en segundo lugar, yo creo que usted se postraría más, usted se rendiría más en clamor al Señor, en intercesión por esa persona, por ese familiar, para que sea libre de ese espíritu que usted ha visto en esa persona, de ese demonio horrible, cómo lo tiene cautivo. Porque le voy a decir algo más acerca de esto. De pronto es un tema más profundo porque estoy hablando aquí de demonología espiritual. Los demonios se alojan en partes específicas en el cuerpo de las personas. Hay demonios alojados hasta en el pelo de las personas. Usted no me va a creer, pero sí.
Los demonios se alojan. Usted mira a una persona muy... Bueno, si el Señor se lo permite ver, pero hemos podido percibir demonios hasta en el pelo de las personas. O sea, en el pelo se le nota el espíritu rebelde y otros más. Se alojan en muchas partes del cuerpo. Permítame señalar un ejemplo de esto en Lucas capítulo 13, versículo 11 y 12. ¿Cómo están los demonios tomando una persona? Lucas 13, 11 y 12. Este texto usted lo ha visto ya, pero quizá no lo ha enfocado de esta manera. Lucas 13, 11 dice, y había allí una mujer que desde hacía, ¿cuánto? 18 años tenía espíritu de enfermedad. Escuche, espíritu de enfermedad. No era una enfermedad, era un espíritu de enfermedad. Y andaba como encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Versículo 12. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Escuche esto que quiero señalar aquí. ¿Dónde estaba el espíritu en esta mujer? En la espalda. Allí lo tenía. Y la tenía encorvada. Cuando Jesús la vio con el espíritu que la tenía encorvada. El Señor no pudo resistir esto. Le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Pero quiero hacer énfasis aquí en algo muy importante. Ahora, miremos primero el versículo 16 de este capítulo 13. ¿Qué dice Lucas 13, 16? Mire lo que dice este texto. Y a esta hija de Abraham dijo Jesús a aquellos que estaban refutando la sanidad de esta mujer en el día de reposo, que Satanás había atado 18 años. No se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Pregunta, ¿quién la tenía atada? Satanás, sí. El texto, el evangelista habla de Satanás porque es el príncipe, ¿cierto? Pero realmente Satanás había enviado un agente de él, un espíritu que la tenía encorvada. Esto es muy importante que lo podamos comprender. Entonces el Señor le dijo, sé libre de tu enfermedad a esta mujer. Y lo que quiero resaltar aquí es que usted preste atención porque el Señor le dijo, mujer, sé libre de tu enfermedad. El Señor no le dijo, espíritu de enfermedad, sal fuera de ella o quítate de ella. Quiero que observe que el Señor le dijo, sé libre de tu enfermedad. Y cuando miramos esto, tenemos que decir que el Señor dice así para enseñarnos a nosotros que la enfermedad no es nuestra. Por eso le dice ser libre de tu enfermedad. Quiere decir que la enfermedad no es nuestra. O sea, no debes o no debemos apropiarnos de la enfermedad. No debemos adaptarnos a la enfermedad. ¿Cuántos años tenía la mujer con el espíritu de enfermedad? Escuche, 18 años. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que esta mujer era una de los que dicen, aquí estoy con mí. ¿Sí lo ha escuchado? Persona que dice, ¿cómo estás? Aquí estoy con mí. Oiga, ¿cuándo la adjudicó? ¿Cuándo la compró? Mi enfermedad. No, por eso el Señor dice, eres libre de tu enfermedad, porque esta mujer era una de las que ya decía, no, aquí muero ya con esto, ya yo quedo así, aquí, yo no sé, pero ya, de aquí no más, esta es mi enfermedad, yo muero así. No, la enfermedad no es suya. Amén. Recuerde Lucas 13:16. Jesús dijo, esta hija de Abraham no ha de ser de esta ligadura de Satanás. O sea, lo que quiere decir es que
el dueño de la enfermedad es Satanás. Él trae la enfermedad. Viene con espíritus de enfermedad. Entonces, no confiese que se tiene que adaptar a esa enfermedad. No lo declare más, que tiene que usted manejar la enfermedad, porque Dios nos creó con un diseño de salud. Amén. Dios nos creó con un diseño de sanidad a nosotros. Entonces, nosotros no podemos estar declarando que el enemigo está enseñoreado de nosotros. Porque escuche, a esta mujer seguro que le decían a esta mujer, ¿por qué no te echas, no sé, compra una penca de sábila y la pelas, la lavas bien y ahí te la frotas y eso te va a refrescar? No, estaba refrescando al espíritu, al demonio, ¡ay, qué rico! Aquí me acomodo más. No, porque a esta mujer lo que tenía no era un simple espasmo muscular, porque seguro que eso te dio porque estabas cocinando ahí, asando tus arepas y de pronto saliste y te encontraste con el frío del mar de Galilea y te entró en el cuerpo y te quedaste así. Entonces eso es crónico, así ya te vas a quedar. Eso no, la enfermedad no es. Y ella decía, ay sí, verdad, era que yo estaba asando arepas y salí y me entró el viento del mar de Galilea y así fui quedando. No, entonces hay personas que empiezan a confesar y el demonio se va acomodando más. Iglesia, no, Jesús dijo, esta hija de Abraham no puede estar más atada por Satanás. Escuche, ¿de quién es la enfermedad? De Satanás. Entonces el Señor nos ha dicho que tenemos la autoridad para echar fuera esos espíritus de enfermedad. La pastora decía en la oración de 9 a 10, que me llamó la atención, que decía, no somos víctimas. Escuche, no somos víctimas. Nosotros no somos víctimas del enemigo, no. Ella decía, somos más que exacto, no somos víctimas, no, somos más que vencedores. Entonces usted toma la palabra para decir, soy más que vencedor sobre este espíritu de enfermedad, porque el Señor Jesucristo llevó toda enfermedad en la cruz del Calvario. Pero usted tiene que pelear, tenemos que pelear, batallar, porque es una batalla, es una guerra que Satanás no quiere dejar, pero tenemos amén, iglesia. Entonces, se pudo comprender este pequeño paréntesis de lo que es demonología espiritual, y espero que lo empecemos a practicar sobre esos demonios que quieren cautivar nuestros cuerpos, amén, en el nombre poderoso de Jesús. Entonces, este aspecto del Espíritu Santo sobre nosotros tiene que ver con una investidura de poder para libertar a los que están cautivos. Una investidura de poder para libertar a los cautivos. Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19. Lucas 4, 18 y 19. Mire lo que dijo el Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí. Escuche esto. Está sobre mí por cuanto que me ha ungido. Y entonces viene el propósito por el cual el Espíritu vino sobre él. Me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha ungido para ser enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Por eso vino el Espíritu Santo sobre él. El Espíritu Santo está sobre mí. O sea que viene sobre nosotros para derribar los poderes demoníacos de Satanás sobre las personas y sobre aquellos que quieran venir sobre nuestras vidas. ¿Está claro esa palabra, iglesia? Número 3.
El Espíritu Santo viene sobre el creyente, sobre la iglesia y nos convoca a la unidad. O sea que el Espíritu Santo viene sobre nosotros, viene sobre el creyente, viene sobre la iglesia para convocarnos a la unidad. Ahí está Salmo 133:1, Hechos 2:42 y 46. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con el Salmo 33:1, ¿qué dice? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza. Es como el buen óleo sobre la cabeza. Escuchen esto. Escuchen lo que dice el Salmo. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como, está haciendo una comparación. Es como el buen óleo. ¿El óleo qué es? El aceite. Es como el aceite. El aceite que representa al Espíritu Santo. Entonces, es como Espíritu Santo que viene sobre nosotros. O sea, que el Espíritu Santo, cuando viene sobre nosotros, lo que hace es otra obra, y es la obra de que empecemos a vivir la verdadera unidad del Espíritu. Nos pone en unidad, o sea, la presencia del Espíritu sobre nosotros quebranta los egoísmos, quebranta las divisiones, quebranta las contiendas y empieza a unir, porque el Espíritu Santo hace eso sobre nosotros. Por eso es importante que venga sobre nosotros el Espíritu Santo de Dios, ese bautismo glorioso del Espíritu Santo. Amén. ¿Estamos comprendiendo eso, iglesia? Salmo 33, 1 y 2, Hechos 2, 42 y el 46. Mire, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esto sucedió después que recibieron el bautismo del Espíritu Santo en Hechos 2, 1 al 4. Y perseverando, ¿cómo? Unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos y con alegría y sencillez de corazón. ¿Quién hizo eso? El Espíritu Santo. Ese bautismo glorioso del Espíritu Santo los puso en una unidad verdadera. ¡Qué tremenda bendición! Amén. O sea que si hay en familias divisiones, contienda, el Espíritu Santo sobre usted va a empezar a trabajar en eso, iglesia. Muy importante. Número 4. El Espíritu Santo sobre nosotros está ejemplificado en el poder que recibieron los discípulos en Hechos capítulo 2, 1 al 4. El Espíritu Santo sobre nosotros está ejemplificado en el poder que recibieron los discípulos en Hechos 2, 1 al 4. Recuerde, ahí, en Hechos 2, 1 al 4, ¿qué dice? Estaban ahí todos juntos, unánimes, y de repente vino del cielo como un estruendo, un viento recio que entró en la casa y se posó sobre ellos lenguas como de fuego y empezaron a hablar en otras lenguas. Qué tremendo lo que hace el Espíritu Santo aquí. Ahora, la pregunta es, de acuerdo a lo que dice Hechos 2, 1 al 4, ¿qué causó este poder que vino sobre los discípulos en los que moraban o residían en Jerusalén en ese momento? ¿Qué causó? ¿Qué causó el poder del Espíritu Santo que vino sobre los discípulos en aquellos que moraban en Jerusalén en ese momento? Causó lo que le sucedió a Moisés cuando vio la zarza envuelta en fuego. Le llamó la atención y se fue a ver por qué causa no se consumía la zarza. Así que aquí pasó algo similar. Todos los que fueron atraídos por el poder del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo que estaba sobre los discípulos de Cristo, aquí
ese poder no solo estaba con ellos, en ellos, sino sobre ellos. Amén. Qué interesante, ¿cierto? Ahí se cumplen las tres manifestaciones, obras del Espíritu Santo. Entonces, qué tremendo que es esto, que las personas que estaban ahí reunidas, si leemos ese texto, allí estaban reunidas más de 14 nacionalidades en el día de Pentecostés, allí en Hechos 2. Esos fueron los que fueron atraídos cuando vieron sobre ellos que había como fuego en ellos. Escuche, dice que estas personas fueron atraídas porque había muchas nacionalidades. Aquí en ese texto habla de más de 14 nacionalidades y los discípulos bautizados por el poder del Espíritu Santo allí estaban hablando el idioma de estas personas. Por ejemplo, si allí habían alemanes, los discípulos que no sabían alemán estaban hablando exactamente, pero ¿qué hablaban? El evangelio, las maravillas de Dios. Mire lo que dice los versículos 6 del capítulo 2 de Hechos, versículo 6, ¿qué dice? Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, fueron atraídos y estaban ¿cómo? Confusos. ¿Por qué? Porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Por eso estaban confusos. ¿Cómo así que estos galileos están hablando mi lengua? No puede ser. Pero miremos lo que dice el versículo número 8. Versículo 8. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Oiga, qué tremendo. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo de Dios. Versículo número 11. Mire lo que dice versículo 11. Allí estaban cretenses y árabes y les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. O sea, lo que ellos hablaban era predicándole de las maravillas de Dios, y por eso estaban sorprendidos estas personas que estaban allí. Esa es la obra sobrenatural del Espíritu Santo de Dios. Entonces, en ese momento, Pedro, tomado por el fuego del Espíritu Santo, les predica el mensaje de Cristo. Ese Pedro que había negado a Jesús, Pedro que un día se quiso esconder porque no quería que lo reconocieran, que había estado con Jesús y los demás discípulos. Ese Pedro temeroso, miedoso, ahora es tomado por el poder del Espíritu Santo y empieza a hablarles el mensaje de Dios que está ahí citado en Hechos capítulo 2. ¿Cuál fue el resultado de esa palabra de Pedro? Veamos, Hechos 2, 37 al 42. Miremos. Dice, al oír esto, se compungieron de corazón todos los que estaban allí y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Versículo 38. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada una de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Versículo siguiente dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Versículo número 40, ¿qué dice? Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Qué tremendo, iglesia, cómo el apóstol Pedro, ahora tomado por el Espíritu Santo de Dios, eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo de Dios, amén, cuando toma a una persona. Escuche, yo nunca pensé estar delante de personas como ustedes. No, yo decía, jamás voy a hacer eso. No, porque era terriblemente tímido.
y decía, no lo voy a hacer. Pero cuando el Espíritu Santo vino sobre mí, vino ese poder sobrenatural. Y entonces el Espíritu Santo me empezó a llevar y a profundizar en la Escritura. Y entonces una vez me invitaron a la ciudad de Santa Marta cuando estaba un jovencito, como le he dicho algunas veces, y una joven que dirigía a los jóvenes me pregunta, ¿tú predicas? Y yo de buena gana le dije sí, pero no fui yo, fue el Espíritu Santo, porque cuando yo le dije que sí, yo me pregunté, ¿y por qué le dije que sí? Si yo no predico, ¿en qué lío me metí? Pero le dije sí, pero fue el Espíritu Santo en mí. Así que me fui a la casa y empecé a buscar por toda la Biblia un mensaje, porque ella me dijo, entonces hay un grupo nuevo tal día, ese día tú vas a predicar. Yo dije, santo Dios, y para complemento es nuevo. ¿En qué lío? Peor todavía. Y el Señor me da un mensaje en Hechos capítulo 9 que habla de la conversión de Saulo de Tarso, que fue preciso para aquellas personas nuevas. Dios me usó allí, aunque estaba temblando, las rodillas me temblaban, pero yo me paré en la autoridad del Espíritu Santo y pude predicar ese mensaje en ese día. Y así empezó el Espíritu Santo de Dios. Luego nuevamente me invitaron a predicar a Santa Marta, no a predicar, sino a una familia. Y allí el pastor de la iglesia, cuando me invitó, me dijo, vamos a un grupo del hermano tal, hermano Ever, para que usted predique. Y ahí estaba otro hermano que había ido conmigo de Barranquilla también. Y fuimos, y yo abrí la Biblia, ya estaba más capacitado, y prediqué. Y el hermano que fue conmigo de Barranquilla, cuando llegó a Barranquilla, dijo, el hermano Ever predica, así que pónganlo en los jóvenes a predicar. O sea, me sopló allí. ¿Y qué me tocó hacer? También, entonces el Espíritu Santo me puso a predicar a muchos jóvenes. Una iglesia más grande que esta. Ahí había muchos jóvenes, y empecé a predicar. Y Dios se glorificó. Las personas decían, pero ¿quién creía que Ever? Sí, está predicando. Oiga, qué tremendo. Pero yo decía, es el Espíritu Santo de Dios. Cuando toma una persona, Espíritu Santo rompe, quebranta toda limitación, quebranta todo miedo, toda intimidación, quebranta todo lo que el diablo ha traído sobre nuestras vidas para arrinconarnos, para pisotearnos, porque el Espíritu de Dios rompe todo eso. Amén. Por eso la importancia del Espíritu Santo, iglesia. Qué importante que nosotros y aquellos que no han recibido ese bautismo del Espíritu Santo, gloria a Dios, y por eso el Señor nos ha llevado a esto, porque Dios quiere hacer algo mucho más. Amén. Mucho más quiere hacer el Señor. Así que los creyentes del primer siglo, ellos nos dan un ejemplo muy peculiar de la manera como ellos se dispusieron, como ellos se sacrificaron tiempo para ser llenos del poder del Espíritu Santo de Dios. Y seguido a esto nos dan ejemplo también, una muestra de la experiencia, de la manera como operó en ellos el Espíritu Santo, lo que hicieron ellos a través del Espíritu Santo, lo que lograron a través del fuego del Espíritu Santo en ellos. Nos dan ejemplo de eso. O sea, el Señor quiere que nosotros seamos tomados, su iglesia hoy quiere el Señor que sea tomada por el fuego del Espíritu Santo como tomó a aquella zarza. O sea, quiere que vuelva a arder ese fuego del Espíritu en la iglesia de hoy, para que podamos cumplir, para que la iglesia hoy pueda cumplir el propósito de Dios en esta tierra. Esto lo hicieron aquellos discípulos por el poder del Espíritu Santo. El fuego del Espíritu Santo les permite cumplir el propósito de Dios. Eso hace el Espíritu Santo. Permite que cumplamos el propósito de Dios. Y por eso el apóstol Pablo, en sus epístolas, él es muy incisivo en la obra del Espíritu Santo.
muy incisivo. O sea, él insiste mucho en que la iglesia sea tomada por el poder del Espíritu Santo de Dios. Pero eso lo vamos a mirar el próximo domingo, si Cristo no ha venido. Yo quiero que te coloques de pie, por favor, y que en este momentico, en este espacio de tiempo que tenemos, podamos hacer dos cosas. Número uno, vamos a declarar en el nombre de Jesús, si usted tiene un problema de salud, si usted tiene algún asunto de salud que le ha estado molestando, e incluso usted ha dicho, ya yo muero así con eso, incluso usted ha confesado, esta es mi enfermedad, usted va a renunciar a eso ahora en el nombre de Jesús, amén. Usted va a deshacer eso, porque recuerde las palabras que Dios puso en la boca de la pastora. No somos víctimas, somos más que vencedores. Amén. Usted es más que vencedor. Usted es más que vencedora en Cristo Jesús. Así que en primer lugar vamos a declarar, vamos a anular, a cancelar esos espíritus de enfermedad en el nombre de Jesús. Y luego entonces oraremos para que el Espíritu Santo tome aún más nuestras vidas. ¿Está listo? Amén. Gloria a Dios. Cierre sus ojos, por favor, y los muchachos nos acompañan. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, oramos. Disponga su corazón en este momento para que reciba el toque del Espíritu Santo en su cuerpo, en su espíritu, para que reciba la salud de Dios, porque usted ha sido diseñado y yo hemos sido diseñados con un diseño de sanidad, con un diseño de salud. Por lo tanto, la enfermedad no te pertenece, la enfermedad no me pertenece. Ese dolor, esa molestia, eso que ha estado afectando por mucho tiempo tu vida, recuerda, no te pertenece. Tú estás en Cristo, eres nueva criatura. Ahora en el nombre de Jesús empezamos a reprender esos espíritus de enfermedad. Despójese de eso ahora en el nombre de Jesús. Dígale, Señor, perdóname porque he confesado que esta es mi enfermedad. Hoy renuncio a eso, hoy la echo fuera, hoy declaro la vida de Cristo en mí. Hoy en el nombre de Jesús, esos espíritus no me pertenecen, no pertenecen al cuerpo de Cristo, no pertenecen al templo del Espíritu Santo. Soy libre, dígale, soy libre en Cristo Jesús. Ahora toda molestia, todo dolor, todo dolor crónico allí que ha estado alojado por mucho tiempo, échelo fuera, 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 fuera. El Espíritu de Dios está aquí ministrando salud y bienestar. El fuego de Dios. Fuego de Dios, fuego de Dios. Todo espíritu de enfermedad que te haya tenido encorvado por mucho tiempo, sometido, ahora, en el nombre de Jesús, sé libre. Fuera, espíritu de enfermedad. Ahora lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Declaro sanidad en tu cuerpo. Que el Espíritu de Dios, que el Señor está ministrando, vida del Espíritu, que está ministrando salud. Ahí está ministrando salud el Señor, que está ministrando salud. Recibe, 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 recibe salud, recibe salud en el nombre de Jesús. Y empieza a hacer lo que no podías hacer, porque el Espíritu de Dios viene a sanar, viene a libertar, viene a libertar, viene a dar vida, viene a dar vida, viene a dar vida, 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 vida. Fuera, sé libre ahora. Mujer, sé libre de ese dolor ahora. Sé libre. El fuego de Dios. Ahora, Virgin Jesus, Corfoli Nayan Soa. El Señor está pasando la mano sobre tu cuerpo. Sobre tu cuerpo. Y hay salud, hay salud, hay salud, hay salud. Sobre tu cabeza, sobre tu cabeza. El Señor coloca manos sobre la cabeza. En tu body, making Jesus Soa. Y eres libre. Recibe. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Toda dolencia, todo malestar, en el nombre de Jesús. Todo diagnóstico médico ahora se cancela, se anula en el nombre de Jesús. Fuera, 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 fuera. En el nombre de Jesús. Hay vida en Cristo. Hay vida, hay vida, hay vida.
Declara, tengo la vida de Cristo. Tengo la vida, tengo la vida, tengo la vida de Cristo. Dile, tengo la vida de Cristo. He sido libre de todo azote de enfermedad. Hoy soy libre en el nombre de Jesús. Aleluya. Sí, Señor. Gloria a tu nombre. Decláralo. Ahora dile, Espíritu Santo, ven sobre mí. Espíritu Santo, ven sobre mí. Sí, ven. Espíritu Santo. Recibe el don del Espíritu. Recíbelo. Recibe el don del Espíritu. En el nombre de Jesús. Ahora, recíbelo. Recibe fuego del Espíritu. Fuego del Espíritu. Fuego del Espíritu de Dios. Aleluya. Santo. Decláralo. Decláralo. Sí. Aleluya. Se manifestará. Se manifestará. Se manifestará. Aleluya. Sí. Amén. Recibe vida de Dios, vida del Espíritu. Gloria a tu nombre, Señor. Santo. Aleluya. Aleluya, decláralo, llámalo. Y dile, ven sobre mi Espíritu Santo. Santo. Sí, Señor. Santo. Así es, Señor. Sí, Señor. Aleluya. Así es, Él se está manifestando. Él está obrando, Él está operando, Él está ministrando, Él está ministrando. Debes creer en la obra del poder del Espíritu Santo de Dios, que es para ti, que es para nosotros. Es la obra del Espíritu Santo sobre tu vida. Aleluya. Santo eres, Señor. Gloria a tu nombre. Sí, Señor. Sí, Señor. Gloria a tu nombre. Aleluya. Aleluya. Bendito eres, Señor. Bendito eres. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios, por tu obra en nuestras vidas. Gracias. Dele gracias al Señor. Dele gracias. Dígale gracias, Señor, por tu obra en mi vida, por lo que has hecho en mí, Señor. Estoy declarando la vida tuya en mí, Señor, y el poder de tu Espíritu en mí. Aleluya. Pero sígalo haciendo cada día. No deje de hacerlo, de declarar la obra del Espíritu Santo en su vida, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Gloria a tu nombre. Te bendecimos, Rey. Te honramos, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Toda la gloria y la honra sea para ti, Señor. Toda la gloria, toda la gloria, toda la gloria sea para ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dios le bendiga y Dios le guarde.